Bendiciones, iglesia, amada iglesia. Dios te bendiga en este día nublado, pero hermoso que ha hecho el Señor para nosotros. Y en este día vamos a compartir una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Malaquías. Y el propósito de Dios hoy en este día es recordarnos algo, en especial a los sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes hablamos de los pastores, no solo hombres, cabeza de hogares, sino vamos a hablar de la cabeza, entre comillas, de la iglesia, porque la cabeza es Jesucristo. Sacerdotes. Vamos a hablar algo que Dios ha puesto, que Dios no quiere recordar en este día, y es hablar de la reverencia, que se ha perdido en la iglesia y que muchos sacerdotes han olvidado de la reverencia a Dios. Y primeramente vamos a leer la palabra del Señor y un poco después vamos a entrar a lo que significa reverencia. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Malaquías 1, versículo 6, dice esto el Señor en su palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios dice: sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes. Dios hablando a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Algo muy profundo y que Dios nos viene a hacer recordar hoy es un poco reverencia. ¿Qué significa reverencia? ¿Qué significa la palabra reverencia? Vamos a lo bíblico. Un profundo respeto, veneración y amor hacia Dios. Así también hacia lo sagrado, que es un poco lo que se ha perdido también en la iglesia. No tener temor por lo sagrado de Dios, por las cosas del Señor. Vamos a un culto y muchas veces no tenemos ese temor que tenemos que tener dentro de la iglesia. Entonces significa un profundo respeto, veneración y amor hacia Dios, así también hacia lo sagrado. Implica una actitud de humildad, temor piadoso y reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios, manifestándose en la honra, la gratitud y la obediencia. Y esto un poco está siendo olvidada en la iglesia, y esto un poco que se está perdiendo, que es la esencia del Evangelio. Dios no se puede mover en una iglesia que hay un desorden. Dios no se puede mover en una iglesia donde no hay reverencia. Lo primero que él tiene que saber el sacerdote que está frente a una iglesia, que está frente a un rebaño, que está frente a una congregación, es enseñar reverencia. Y hoy un poco eso está olvidado. Hoy la iglesia está contaminada. Está entrando mucha mundanalidad dentro de las iglesias y se pierde la reverencia a Dios. Se pierde la reverencia a lo sagrado de Dios. Entonces, lo que Dios viene a hacernos recordar hoy, y mayormente, en especial a los pastores, para que los pastores, hoy más que nunca, primeramente, ellos tengan reverencia. Los sacerdotes, los que están al frente de una iglesia, los que están ministrando un rebaño. Dios ha confiado ese rebaño en ti, pastor. Entonces Dios hoy viene a hacerte recordar que hay que tener una reverencia y enseñar esa reverencia al pueblo. Primeramente, tiene que estar en nosotros. Y luego eso transferir al pueblo de Dios, la reverencia, el temor piadoso. Ahora, manifestando, dice que la honra a Dios. Honrar a Dios significa que nosotros debemos reconocerle a Dios, que Él es nuestro Padre. Dice que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y Dios pregunta: ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Porque hoy el pueblo no sabe honrar a Dios, porque su sacerdote no le enseñó.
porque su sacerdote no sabe honrar a Dios. Y esto es profundo, mi hermano. Esto es profundo, sacerdotes que están escuchando hoy. Sacerdotes que tienen que aprender a honrar a Dios, a tener en alto el nombre de Dios, a presentarse delante de Dios en obediencia, en gratitud, con temor, aprender a venerar a Dios, aprender a exaltar el nombre de Dios, presentarse con amor delante del Señor. Pero si yo no lo hago, ¿cómo va a ser el pueblo? Entonces hoy Dios habla y le viene a recordar a los sacerdotes, a los pastores que están frente a una iglesia, que enseña a su pueblo llevar en reverencia delante de Dios, tener una reverencia delante de Dios. Y Levítico 19:30 dice Dios, mis santuarios tendréis en reverencia. Hay un mandato de Dios para la iglesia. El santuario de Dios tiene que manejarse y moverse en reverencia a Dios, porque Él es santo. Y lo que separa el hombre de Dios es el pecado. Y donde hay pecado, donde no hay reverencia, donde hay una irreverencia, que es lo contrario a reverencia, Dios no puede moverse en ese lugar. Y por eso es que hoy hay una iglesia que no crece, hay una iglesia que no hay transformación, hay una iglesia donde no hay una conversión genuina, porque no hay reverencia. Dios no está en ese lugar. Tenemos que entender esto es algo muy profundo. Tenemos que entender que Dios no se mueve donde hay una irreverencia, donde no hay temor a Él. Isaías 66, versículo 2 dice esto. Dios dice que Él está buscando corazones contritos y humillados que tiemblen ante su presencia. Eso es lo que está buscando Dios. Hoy nosotros queremos que todos los demás tengan temor a Dios, pero nosotros no tenemos temor a Dios. Y tener temor a Dios no significa tener miedo, tenerle miedo a Dios, significa obedecer a su palabra. Presentarnos delante de Dios, dice la Biblia, con un profundo respeto. Hoy se ha perdido todo ese respeto dentro de la iglesia. Hoy en la iglesia hay mucha moda del mundo dentro de las iglesias. Y no hay una libertad espiritual, sino hay un libertinaje que viene del mundo. Entonces Dios no puede operar milagros, prodigios y maravillas en ese lugar. Dios se aleja de ese lugar. Entonces vemos que los sacerdotes hoy han quitado a Dios de esos lugares. Dios se ha retirado con su gloria, con su poder, se ha retirado de esos lugares porque no hay reverencia. Entonces usted va a ver que la reverencia bíblicamente, la conducta reverente comprende la oración, el ayuno, el pago de diezmo y ofrenda, tener pensamientos puros, usar ropa adecuada, modesta pero adecuada, presentarnos delante de Dios con un lenguaje limpio y sano, un lenguaje puro, como fue Isaías, que Dios pasó esa brasa por los labios de Isaías y le dijo, ahora tendrás pureza de labios. Eso es lo que está buscando Dios de su iglesia hoy. Pero hoy vemos una iglesia contaminada. Es triste lo que le estoy diciendo, pero es una realidad. Eso es lo que está ocurriendo hoy en las iglesias. Entonces vemos que no hay un mover de Dios, no hay milagro, no hay un prodigio, no hay maravillas, porque no hay reverencia a Dios. Dios no está en ese lugar. Por eso Dios hoy viene a recordar a los pastores, a los sacerdotes, que debemos estar en reverencia. Primeramente, los que están al frente de una iglesia, para que luego contagiara a toda una congregación, luego contagiara a todos sus ovejitas. Hebreos 5:7, mire lo que dice, vamos a buscarlo. Hebreos 5:7, Jesús orando dijo esto, y Cristo en los días de sus carnes
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído Jesús? Porque Jesús siempre se presentaba delante del Padre en reverencia, en temor, en temblor. Andaba en santidad. Él consagraba su vida a Dios. Y Jesús nos dejó un ejemplo a nosotros. Y quizá usted me diga, pero no somos Jesús, hermano Carlos. Claro que no. Pero tú y yo debemos imitar, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos imitar lo que hizo Jesús. Jesús dice que él tenía un temor reverente. Se presentó delante del Padre con un temor reverente. Él sabía a dónde iba. Y es ahí donde usted y yo debemos ir, pero con temor reverente. Porque si no, Dios no está en ese lugar. Mire lo que dice Hebreo 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire qué profundo que es esto. La pregunta es, ¿está pasando esto en las iglesias hoy? ¿Está ocurriendo esto en las iglesias hoy? En muy pocas iglesias se ve esto, el temor reverente. ¿Sabe? Hoy vamos a cualquier hora a la iglesia. Si la reunión empieza a las 7, vamos 7:10, 7:20, 7:15. Algunos van a las 8, el otro va para la amén. Vamos vestidos como queremos. Vemos en las iglesias que van como si fuera que están en la playa, ¿sabes? Se van de ojotas, con la ojota de Messi, número 10 de Messi. Van de chorcito, musculosa. Y ese es el temor reverente que presentamos delante de Dios. Pero estoy en la iglesia, ¿sabes? Yo vine, pastor, acá estoy. Y el pastor no le dice nada, ¿sabe por qué? Porque el pastor tiene temor de que se vaya de la iglesia y que no venga más, que se enoje. Y eso es lo que está sucediendo. No enseñamos la verdadera doctrina, la sana doctrina del Señor. El Señor nos enseña a presentarnos en reverencia. Yo no le digo que usted vaya con las mejores marcas de ropa. Hablamos de que debemos vestirnos modestamente, adecuadamente. Dios dice a las mujeres que vayan vestidas decorosamente para Él, para Dios. Entonces vemos que hoy se ha perdido esa esencia de la iglesia y se ha salido la iglesia del cauce original. ¿Por qué? Porque los sacerdotes han perdido la esencia. Los sacerdotes han perdido el temor a Dios. Y hoy Dios nos viene a hacer recordar, sabe un poquito, Elías era el sacerdote de Dios. Elías era el sacerdote que ministraba a Samuel. Pero en Elías había un problema, ¿sabe? Dios había decretado, Dios había impartido una bendición sobre Elí, el sacerdote Elí y toda su familia. Pero Dios le dijo que su bendición iba a estar perpetuamente sobre su casa. Pero un día Dios se retractó de eso y le dijo, ya no más. Elí, mi bendición ya no va a estar más sobre tu casa. ¿Sabes por qué? Porque no amonestaste a tus hijos. Y Dios quita toda bendición de la casa de Elí. ¿Sabe por qué le sucedió eso a Elí? Porque la lámpara de Elí se estaba apagando. La lámpara de Elí ya no tenía aceite, se le estaba acabando el aceite y se le estaba apagando el fuego. Ya no estaba la presencia del Espíritu Santo en el sacerdote Elí, porque él no amonestaba a sus hijos. Entonces él ya ni se daba cuenta de que él verdaderamente se había salido
de la presencia de Dios. ¿Por qué le sucedió eso? Porque su lámpara no estaba llena de aceite. Entonces hoy, pastores, sacerdotes, Dios te está hablando a tu corazón, a mi corazón, y te está diciendo, tu lámpara tiene que ser llena del aceite. ¿Por qué? Fíjese lo que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira venden esa propiedad que era de ellos, y en lugar de dar todo el dinero para la causa del Evangelio, ellos se quedaron con un vueltito, se quedaron con una parte de la venta, que tenía que ir todo para la obra del Señor. Entonces Pedro va y le dice, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué te dejaste engañar por Satanás? ¿Por qué Pedro se dio cuenta de que Ananías y Zafira se habían quedado con una parte de ese dinero? ¿Sabe por qué? Porque su lámpara estaba llena de aceite. El fuego de esa lámpara estaba encendida. Y usted va a ver una diferencia con el sacerdote Elí y con Pedro y los apóstoles que estaban con Pedro. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva estaba lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Hoy, sacerdotes, Dios te está hablando. Necesitamos ser llenos. Nuestra lámpara necesita estar lleno del aceite. Y no aceite rancio, sino aceite que viene del cielo. El aceite bueno. El aceite que simboliza la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa unción que pudre todo yugo. Esa unción que rompe con toda esclavitud de pecado. Necesitamos ser llenos de ese aceite fresco para que nuestras lámparas comiencen a brillar nuevamente. Y cuando eso sucede, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el tiempo de Pedro. Ellos podían ver lo que estaba sucediendo ahí, porque sus lámparas estaban encendidas y tenían una visión 2020, visión perfecta. Entonces eso es lo que necesitamos en este tiempo, volver a esa iglesia primitiva, volver al cauce original. Ya no estar en una iglesia entretenida, ya no estar en una iglesia manipulada, ya no estar en una iglesia hablando de prosperidad, de dinero, cuánto tenés, cuánto valés. Estamos equivocados. Dios te está llamando a llevar una vida en reverencia a Él. Donde no hay reverencia, la presencia de Dios no está en ese lugar. Por eso debemos volvernos a ese tiempo, volver a llenar nuestra lámpara con aceite. ¿Sabe? Cuando esa lámpara está encendida, destila un humo, un humo que va hacia arriba. Y ese humo destila un aroma. Y ese aroma es el aroma que tipifica la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Necesitamos alumbrar. Jesús decretó algo y dijo, ustedes son la luz de este mundo, la sal de este mundo. Necesitamos alumbrar como alumbraban la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Necesitamos volver a ese tiempo. Medita en esto, pastor. Medita en esto, sacerdote. Porque sí, quiero decirte algo en este tiempo. En este tiempo, y con esto termino, en este tiempo hay muchos pastores, muchas iglesias entretenidas diciendo, la mujer puede ser pastora, la mujer no puede ser pastora, la mujer puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia, que sí, que no. Y mientras nos peleamos con eso, vemos que Dios es claro en su palabra. Todo lo que el hombre, el sacerdote de la casa, no lo hace, Dios levanta a una mujer para que lo haga. Y usted va a ver una Jael que mató a sus enemigos con una estaca y una masa y lo enterró hasta que lo hizo desaparecer.
¿Por qué lo hizo Jael? Porque no había un sacerdote que lo hiciera. Esther tuvo que entrar al rey y entró sin permiso, sin audiencia, y ella dijo, si tengo que perecer, voy a perecer, pero tengo que jugarme. Y Esther entró ahí. ¿Sabe por qué entró Esther ahí? Porque no había un sacerdote que lo hiciera. Cuando María Magdalena y todas las Marías fueron al sepulcro de Jesús, fueron a ver al maestro. El maestro, y ellos iban pensando y diciendo, ¿quién va a levantar la piedra? ¿Quién va a quitar esa piedra de ahí? Y cuando ellos llegaron ahí, para la sorpresa de ellos, la piedra ya no estaba. Pero había un jovencito ahí, un ángel, que había quitado la piedra. Pero ¿quiénes fueron a ver a Jesús en el sepulcro? Las mujeres. Mientras los apóstoles que estuvieron todo el tiempo con Jesús estaban encerrados con miedo a que lo mataran. Entonces vemos algo práctico y en el nuevo pacto, que cuando los sacerdotes no cumplen con su ministerio sacerdotal, Dios levanta a una mujer para hacerlo. Entonces deja de discutir si una mujer puede servir o no puede servir en un ministerio, si puede ejercer o no puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia, porque cuando no lo hace el sacerdote, Dios levanta a una mujer para hacerlo. Que Dios te bendiga, iglesia, y profundiza en este mensaje. En el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga.